Listo, ahora sí. Que el profe nos pasa la grabación y toda la cosa. Entonces, no, yo después tomo notas. Entonces, una clase de 2 horas la terminan convirtiendo en una clase de 6. Si usted me lo pregunta, eso es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿por qué? Por su bien. eh, Tomen nota. Tómenlo como una clase normal. Listo. Entonces, tenemos un halógeno cualesquiera. Perdón, un alqueno cualesquiera. Y lo vamos a poner a reaccionar. ¿Qué halógeno quieren que utilicemos? ¿Cloro, bromo, yodo o flúor? Profe, yo. Listo, hagámosle con yodo. Listo. El mecanismo es muy parecido al que vimos en la clase anterior. Listo, donde los electrones del enlace doble, del enlace pi, van a actuar como nucleófilos, en este caso atacando cualquiera de los dos yodos. ¿Cuál? El que primero choque con la estructura, ¿listo? Y eso ocasiona la ruptura heterolítica del enlace entre los dos yodos. A diferencia de lo que habíamos visto en la adición de HX y en la hidratación, los halógenos tienen una particularidad. Es que en este caso el yodo termina enlazándose a los dos carbonos. Si ustedes mal no recuerdan, cuando veíamos la adición de HX, el hidrógeno solo se enlazaba a uno de los dos carbonos, ¿cierto? Y en la hidratación lo mismo, en la primera etapa. Me imagino que alguien quiere entrar a la sesión. Por favor, díganle a los compañeros que se logueen, que ingresen con la cuenta de la universidad. Listo. Entonces nos digamos, sí. Entonces en este caso el yodo se enlaza a los dos carbonos. Listo. Pero eso es una cosa meramente momentánea. Listo. De la primera reacción también se obtuvo un yoduro. En este caso el yoduro pues va a actuar como nucleófilo, ¿cierto? En este caso enlazándose a cualquiera de los dos átomos de carbono. Listo. Bueno, y entonces, pues ve qué va a suceder. Este yodo que ingresa, me lo voy a marcar. Voy a poner un color. Ustedes puedan ver el cambio. Pues termina enlazado al carbono de arriba. Mientras que el yodo que ya estaba, pues termina enlazado al carbono de abajo. Listo. Así de fácil y sencillo. Como anotación, vea, para la reacción de adición de HX y de halogenación, se debe utilizar un solvente que sea inerte de la misma, ¿cierto? Por ejemplo, pueden utilizar hexano, pueden utilizar tolueno. Si lo llegan a utilizar en la práctica, tengan cuidado con estos solventes porque suelen ser tóxicos y o cancerígenos. ¿Listo? Tomen todas las medidas de precaución que diga en la ficha técnica. Si en la ficha técnica les dice deben de utilizar gafas de protección, háganlo. Listo, es por su propio bien. Y en la medida de lo posible siempre utilicen guantes de nitrilo. Yo sé que hay guantes de látex, hay guantes de nitrilo y hay guantes de nitrilo. ¿Cuál es el otro polímero? No me acuerdo bien. Traten de utilizar siempre guantes de nitrilo. ¿Por qué?
porque suelen ser los que mayor protección le aportan a uno como, como qué, como operario en el laboratorio, listo. También pueden utilizar acetona, también pueden utilizar eteretílico. Cualquiera de estos. Al fin y al cabo, pues son los que más se comercializan y suelen ser los más baratos. Listo. Por eso se los encuentran a uno con mucha frecuencia en los laboratorios. Vale. Ahora, ¿qué pasa si no se utiliza un solvente de este tipo, sino otro solvente que sí participe en la reacción? Pues es el caso de la formación de aloidrinas. Bueno, disculpen la falta de cortesía mía al principio. ¿Sí me están escuchando bien o no? ¿O le aumento la ganancia al micrófono? Sí, profe. Escucha bien. Está bien. Listo, muchas gracias. Durante la clase van a notar que me quedo callado en algunas situaciones, ya sea porque estoy estornudando o por otra situación. ¿Listo? Como en esta situación, como en este momento. Fue la mejor opción, la mejor decisión haber dado clase virtual hoy. Hoy estoy peor que ayer. Ya, bueno, en este caso voy a utilizar el mismo ejemplo anterior, la misma estructura del ejemplo anterior, precisamente para que miremos qué es lo que sucede. Listo. Y vamos a utilizar el mismo halógeno. ¿Por qué no? Es más, vea. No, muchachos. La etapa inicial, la primera reacción es la misma. Exactamente la misma. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces dónde está el cambio? Bueno, a propósito, para la formación de aloidrinas, el solvente que se utiliza es agua. ¿Listo? ¿Cuál es el lío del agua? Que es que el agua es un solvente prótico. Entonces lo que veamos aquí con el agua aplica para cualquier solvente que sea prótico. Recuerden que un solvente prótico es aquel que en su estructura tenga un átomo de hidrógeno enlazado ya sea a un átomo de oxígeno o a un nitrógeno. ¿Listo? Y llegamos a lo mismo que antes. ¿Listo? ¿Dónde viene la diferencia? En lo siguiente. Al igual que en el caso de la halogenación, también se produce un yoduro. ¿Listo? Es más, lo voy a dibujar aquí abajo para que no nos vaya a interferir en lo que sigue en la reacción. ¿Qué pasa con el yoduro? El yoduro, una vez que se forma, va a interaccionar con cuatro moléculas de agua a través de la formación de, en este caso, cuatro puentes de hidrógeno. ¿Listo? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que es que con la formación de esos puentes de hidrógeno, esas moléculas de agua van a terminar impidiendo que el yoduro actúe como nucleófilo. ¿Se acuerdan de la reacción anterior? Vea. En esta segunda reacción, el yoduro va a comportarse como un nucleófilo. En este caso, no va a poder hacerlo. Listo. Entonces se preguntarán ustedes, bueno, entonces, ¿qué sigue?
pues hay que identificar otro nucleófilo. Listo. En este caso, pues va a ser la molécula del agua. Listo. Entonces aquí tendríamos dos opciones. Listo. O esa molécula de agua se enlaza a este carbono de acá o se enlaza a este carbono de acá. Es más, esas flechas las voy a poner de colores diferentes para que ustedes se les haga más fácil notar las diferencias. No va a ser este, va a ser de gris de acá. Bueno, yo lo veo gris. Yo no sé ustedes de qué color lo vean. Listo, ya de esta manera pues nos queda más que claro que son varias opciones de reacción. Listo. Ya que mencioné los nucleófilos, ¿cierto? Que no hemos hecho una lista de electrófilos y nucleófilos que normalmente se utilizan. No, profe. Listo, entonces en un momento lo hacemos. Bueno, entonces con la primera opción, con las flechas en color naranja, este, esa molécula de agua se va a terminar enlazando al carbono de arriba. Listo. Y con las flechas en gris, esa agua que desenlaza la molécula se va a terminar enlazando al carbono de abajo. Listo. ¿Qué procede con la reacción? Pues muy sencillo. Debemos de realizar la correspondiente estabilización de esos dos átomos de oxígeno que tienen carga positiva a través de reacciones de desprotonación, tal como lo vimos en la clase anterior. Entonces se hace una desprotonación por acá y se hace otra desprotonación por acá. Bueno, yo les voy a dejar que copien. A lo que copien me avisen si son tremales. Listo, ya terminaron de copiar. ¿Eso es un sí o eso es un no? No, profe, me falta un poquito. Listo, hágale pues. Apagas el micrófono, por favor. Gracias.
Pregunta, ¿quién me contagió el virus? Ah, antes usted nos va a contagiar a nosotros. Ah, porque cree que decidí mejor hacer clase virtual. No, dando asesoría ayer presencial, ¿ya para qué? Pero consta que yo tenía mascarilla puesta. Necesita un filtro de laboratorio. ¿Sí será? No. Pues hasta donde sea la tenía bien puesta. Que por Sí, si sí. no sabían, las mascarillas, bueno, las buenas, tienen dos colores, un blanco y uno que es como azulado, ¿cierto? Eh, el color azul se pone hacia afuera o hacia adentro, dependiendo de lo que usted quiera. Si usted va a ir, por ejemplo, a un centro de salud donde abundan mucho los virus, ponga el color azul hacia afuera. Pero si usted es el enfermo, ponga el color azul hacia que entre en contacto directo con su piel, con la piel de su rostro, es decir, hacia adentro. Tanto para decir eso. Tengo entendido que el color azul se debe a un tratamiento químico que le hacen a esa superficie. Creo que es con un óxido de cobre, algo así. ¿Listo? El caso es que tiene propiedades eh, bactericidas y toda la cosa. Mejor dicho, mata a los bichos. ¿Quiénes no sabían ese dato? Si no lo sabían, ya lo saben. Entonces vean muchachos, en aquellos compuestos... ¿alguien levantó la mano? No necesitan levantar la mano muchachos. Abran el micrófono y me interrumpen. En aquellos compuestos donde encontramos un alcohol y un halógeno enlazados a carbonos contiguos, a eso es a lo que se le llama aluidrines. Listo. Profe, ¿enlazados a qué? ¿A cualquier carbono? No, a carbonos contiguos. Ah, bueno. Utilizo esa palabra para no tener que decir enlazados a carbonos que se encuentran enlazados entre sí. Se quiere significar lo mismo. Bueno, la siguiente reacción de la lista es la hidrogenación catalítica, en la cual se debe utilizar un catalizador, que por lo general en los libros de texto pues les van a decir que se utiliza platino, se utiliza rutenio y también les podría parecer el paladio. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Que es que estos elementos, bueno, usar catalizadores solo de estos elementos es muy costoso. ¿Listo? Yo no sé si fue a ustedes en una clase, les comenté que en mi tesis de maestría yo utilicé platino. ¿Listo? Claro que no fue solamente platino, sino también cobalto, pero en cuanto al platino, eh, utilicé el ácido hexacloroplatínico, C6L6PT, creo que es así. Y si no lo buscamos, y una vez ustedes aprenden cómo buscar, se deben de ir a la página. Yo les recomiendo que, Profe, ¿me hace un favor ahorita? sí, dígame. Se regresa y me repite, porfa, que cuando se encuentran compuestos como repetidos, ¿qué dijo? Lo que son los anhídridos, los No, aloídos. el alcohol más el halógeno.
enlazados a carbonos entre sí o contiguos son aloidrinos. Era eso. Gracias. Sí, o sea, que usted dijo aquí que cuando se encontraban compuestos, Ah, en que los no, que encontramos un alcohol y un halógeno enlazados a carbonos contiguos o enlazados directamente entre sí, así. Enlazados a carbonos vecinos. Esa es otra forma de entenderlo, ¿listo? A ese tipo de compuestos se los llama aloidrinos. Era eso, sí, segura. sí, eso, para anotarlo aquí, cuando encontramos, Ah, listo. para ir anotando. Gracias. Bueno, entonces les estaba mostrando cómo buscar. No, pero ¿por qué me aparece la página de Agile? No, hombre. Quiero es esta. No, no me traduzca, hombre. No me gusta que me traduzcan las páginas. Listo. Vayan a esta página. Y ahí encuentran un montón ¿de qué? De compuestos. Listo. No solamente encuentran el valor, la presentación, sino también la ficha técnica. Listo. Entonces, por ejemplo, en el caso del ácido hexacloroplatinic, hexacloro, a ver si me aparece. Sí, véalo acá. En el caso del ácido hexacloroplatínico, yo lo estaba escribiendo mal, vea. H2PTCl6. Corrijámoslo una vez. Yo recuerdo que en ese entonces un solo gramo de eso valía 1.500.000. Un solo gramo de esa vaina. H2PTCl6. Listo. Acaban de conocer ustedes un tipo diferente de ácido. Listo. Eh, Si ustedes mal no recuerdan, en química general les habían enseñado que, o les dieron de enseñar que los ácidos son de dos tipos. Listo. Están los ácidos oxácidos, cuya fórmula general es esta. Oxígeno semisuma. Listo. En la que tienen oxígeno, tienen hidrógeno y tienen un no metal, ¿cierto? Y están los ácidos aloideos. Listo. Que su fórmula es esta. Por ejemplo, el caso del HCl, del HF o del H2F, S, perdón, listo. Es decir, el sulfuro de hidrógeno, el, el cloruro de hidrógeno y así, listo. Y aquí hay otro tipo de ácido, listo. Es más, me entró la duda. Tararán, expandir. ¿Cuánto cuesta esta vaina? Un solo gramo está en $166. Ve, está más barato. Vea qué bueno. Quiere decir que se ha masificado su producción. Eso quiere decir ese precio de ahí. Bueno, sigamos por acá. Eh, Sin embargo, pues ustedes notan que utilizar estos catalizadores, por ejemplo el platino, no es barato. ¿Listo? También se utiliza hidrógeno gaseoso. No es barato el uso de ese tipo de catalizadores. Listo, por lo tanto, yo recuerdo que en su momento cuando hice la maestría estaba muy de moda en la comunidad de electroquímicos la síntesis de catalizadores bimetálicos. ¿Qué quiero decir yo con esto? Catalizadores que tienen, por ejemplo, platino cobalto o, por ejemplo, de platino rutenio. ¿Listo? Y así sucesivamente, combinaciones de ellos, ¿listo? De metales. Y terminando la maestría, recuerdo que me encontré con dos artículos donde utilizaban, creo que era platino, rutenio, cobalto, es decir, catalizadores trimetálicos, los cuales pues obviamente son más baratos, ¿cierto?
Tienen cierta complicación asociada pues con su obtención, porque resulta que esos catalizadores que se utilizan, por ejemplo, en el caso de la hidrogenación catalítica, se suelen obtener ahí en el momento. ¿Listo? Es decir, justo antes de usted tener que utilizarlo, lo que lo sintetiza. Para eso es muy común utilizar, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Carbón activado o polímeros conductores. Por si no lo sabían, hay polímeros que se utilizan para la conducción de electricidad. ¿Listo? Como es el caso del polipirrol y otros parecidos. ¿Listo? Ahí aprendieron algo adicional de la vida hoy. Bueno. Cierto que no les hice la lista de nucleófilos y electrófilos. Entonces hagamos un paréntesis acá. Por acá pongamos a los nucleófilos y por acá los electrófilos. Listo. Mm, nucleófilos como quiénes, como por ejemplo el agua, donde el oxígeno del agua actúa como el nucleófilo. Tenemos también el amoníaco, donde es el nitrógeno el que actúa como nucleófilo. Tenemos, por ejemplo, el caso de los ácidos aloideos. Bueno, no me acuerdo bien cómo se llaman ese tipo de ácidos. En el que el halógeno es el que actúa como nucleófilo. Tenemos también, por ejemplo, el caso de los ácidos oxáceos. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, donde eh, ¿cuáles son los que actúan ahí como nucleófilos? No, pero no es en el ácido sulfúrico como tal, sino en el sulfato ácido, que ahí sí aparece un oxígeno con carga negativa. Ese oxígeno con la carga negativa es el que actúa específicamente como nucleófilo. Profe, ¿cómo así? Vea, sí, muy sencillo. Es que en esa estructura hay un oxígeno con carga negativa. Ese es el que actúa como nucleófilo. ¿Listo? En el caso también del sulfato, de los sulfatos. ¿Listo? En el caso de los sulfatos son dos los oxígenos que pueden actuar como nucleófilos. ¿Cómo así? Sí, ¿listo? Vea, cualquiera de estos dos oxígenos actúan como nucleófilos. Queda más que claro por qué lo hacen. ¿Listo? Porque lo pueden hacer. Bueno, el caso, por ejemplo, de los sulfitos ácidos, de los sulfitos. Como dato curioso del día de hoy, eh, los sulfitos y los nitritos, a ver si me acuerdo de la estructura de los nitritos. Esto es del nitrato. Y los nitritos serían NO2. Sí, señores. NO2. Lo que son los nitritos, pongámosle otro color. Los sulfitos y los nitritos, las sales asociadas con eso pueden ser nitrito de sodio, nitrito de potasio, sulfito de sodio, sulfito de potasio por lo general. Eh, se los utiliza como conservantes en la fabricación de embutidos, de derivados cárnicos. ¿Cuál es el problema con ellos? Que es que de por sí son cancerígenos. Listo. Y esto yo recuerdo que fue motivo de una discusión con unos estudiantes míos de química orgánica del programa de ingeniería de alimentos.
Bueno, yo los puse en cierto momento del curso a hacer una exposición de un temas libres, asociados pues claramente con la materia. Entonces el tema de unos fue precisamente unos derivados cárnicos. Entonces yo les hacía la pregunta, bueno, y si ustedes saben que son cancerígenos, ¿por qué se siguen usando? ¿Por qué no se han buscado alternativas más favorables para la salud? Y pues, bueno, yo sé que fue una pregunta muy hasta descarada pues de mi parte, pero yo no lo hice con el fin de corchar, sino con el fin de crearles conciencia. Que es que uno como ingeniero, como profesional, hasta cierto punto tiene la responsabilidad de, de las buenas prácticas en la industria, ¿cierto? Si usted sabe que en la fabricación, por ejemplo, de un medicamento, uno de los aditivos o uno de los excipientes, en el caso de la fabricación de tabletas, usted sabe que tiene algunas interacciones no favorables, llamémoslo así, con el organismo, pues usted está prácticamente que en la obligación de proponer, buscar alguna alternativa, ¿cierto? De ser el caso. Si usted, por ejemplo, hace parte de un equipo de I+D, investigación y desarrollo, usted está prácticamente en la obligación cívica de, de proponer alguna mejora en ese sentido. ¿Listo? Entonces yo les decía a ellos en específico lo siguiente. Bueno, ¿en qué concentración según el INVIMA esos nitritos y esos sulfitos se hacen tóxicos, por decirlo de alguna manera? Entonces ellos me decían el dato, que tantas partes por millón, listo. Si ¿cuál es el contenido de esos iones en una salchicha, por ejemplo? Que tanto, listo. Entonces haga la cuenta. ¿Cuántas salchichas usted en el día se debe de comer para que esa cantidad de sulfitos y de nitritos en el tracto digestivo sea ya tóxica, sea considerable? Yo me decían, más o menos 5 o 10. 5, ¿cuánto era? Como 5 o 7, algo así. Nos dio en el momento la cuenta. Entonces, esas son cosas que no le dicen a uno, ¿cierto? Pero bueno, hay que la reflexión. Nos digamos, sí, ya. ¿Qué otras opciones? Vea, por ejemplo, en el caso del agua, el OH-, en el caso del amoníaco, el, los iones amiduro, también, que así se llaman, también actúan como nucleófilos. Como electrófilos. A ver, ¿cuáles encontramos? El agua. Y aquí me deberían de hacer una pregunta. El amoníaco. Perdón, seguimos. El, en el caso de los ácidos, como el HCl, como el cloruro de hidrógeno. Bueno, el ácido clorhídrico. Ahí sí toca llamarlos como ácidos. En específico, pues si se lo preguntan, son los hidrógenos los que actúan como electrófilos. ¿Listo? Bueno, en el caso de los ácidos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, de nuevo, los hidrógenos. En el caso del ácido nítrico, el hidrógeno. ¿Listo? Y así sucesivamente. Hay una larga lista. También el caso, por ejemplo, de los iones hidróneo. ¿Sí? Y de nuevo, son los hidrógenos los que actúan como electrófilos. En el caso de el amonio, también los hidrógenos, ¿cierto?
Entonces me preguntarán ustedes, profe, ¿cómo así que siempre los hidrógenos? Sí, desgraciadamente es así, los hidrógenos son los electrófilos por excelencia, ¿listo? Pero no son los únicos, claro está, claro está. A lo largo del curso nos vamos a ir topando con otros tipos de electrófilos, ¿listo? Profe, entonces, el agua puede ser un nucleófilo y un electrófilo, sí. El agua tiene esa característica, lo mismo que el amoníaco. Listo. Solamente que el que participe del agua como nucleófilo o electrófilo, pues va a depender de las condiciones reactivas, de eso va a depender. Listo. Bueno, y por acá cierro el paréntesis. Entonces ahora sí, miremos la reacción de hidrogenación catalítica. Listo. Pregunta, los voy a poner a elegir. ¿Quieren que les muestre el mecanismo o no? Sí, por favor. Sí. Listo. Hágale pues. Si alguna cosa no fue culpa mía, háganse responsables del libre albedrío. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar primero la reacción global. Por ejemplo, podríamos utilizar esto como ejemplo. Se necesita obviamente pues hidrógeno gaseoso, ion catalizador, que ya sabemos de qué manera se puede presentar ese catalizador. Al final, en esta reacción, el producto siempre va a ser un alcano. Es decir, que en el proceso, el enlace pi entre los dos carbonos se rompe para formar dos enlaces sigma con dos hidrógenos. ¿Listo? Eso siempre pasa. Para que usted le hagan después rastreo, vea. Estos dos hidrógenos salen de una molécula de hidrógeno. Ahora sí, ¿cómo pasa eso? Eso es muy fácil. Entonces, al principio, dos moléculas, una molécula orgánica que tenga un enlace pi en su estructura y por otro lado una molécula de hidrógeno, se deben de acercar lo suficiente a la superficie del catalizador. Listo. ¿Para qué? Para adherirse, para pegarse a la superficie del catalizador. Pero es que no lo hacen de cualquier manera. Porque cuando estamos hablando de ese tipo de fenómenos, de que una molécula se pegue a una superficie sólida, podemos estar hablando de absorción o adsorción. Pregunto, Profe, sí, dice, una molécula orgánica que tenga un enlace pi en su estructura, ¿qué? y una molécula de hidrógeno se deben de acercar a la superficie del catalizador. Listo, gracias. ¿Para qué? Para que se peguen. ¿Listo? ¿Cómo lo hacen? Vea, de la siguiente manera. Para la molécula orgánica, vea lo que pasa. ¿Listo? Y por aquí, pues, por ejemplo, podríamos utilizar rutenio para que cambiemos. ¿Listo? Podríamos utilizar rutenio por este lado. Y por el lado del hidrógeno, vea lo que pasa.
Listo. Entonces, como ustedes pueden observar ahí, muchachos, es que lo que va a pasar en la molécula orgánica, el enlace pi se rompe para formar dos enlaces sigma. Listo. Dos enlaces sigma con dos átomos diferentes de el catalizador que estén ahí en la superficie. Entonces aquí hay que tomar algo muy presente. Bueno, esto ya es información un poco avanzada que solamente se les voy a comentar. Listo. Para que ese catalizador sirva, la distancia en la superficie entre átomo y átomo del catalizador debe de coincidir con la distancia de enlace, en este caso de los carbonos. ¿Listo? Y lo mismo debe aplicar para el hidrógeno. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó con la molécula del hidrógeno? El enlace sigma que antes formaban los dos hidrógenos se rompió para formar dos enlaces sigma con dos átomos diferentes de el catalizador. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Vea, aunque yo se los estoy esquematizando de esta manera, ellos se van a pegar en cualquier lado. Listo. Pero solamente considerar que tanto la molécula orgánica como los hidrógenos no se quedan quietos, sino que ellos tienen la posibilidad de ir brincando entre uno y otro átomo de el catalizador en la superficie. ¿Listo? Entonces ellos comienzan a algo así como a caminar. ¿Vale? Bueno, aclaración, porque me había quedado en el camino. Cuando hablamos de que una molécula se pega a una superficie en este caso un catalizador, lo puede hacer a través de dos fenómenos físicos diferentes, de dos fenómenos diferentes. Uno, a través de una absorción física o a través de una absorción química. Listo. En el primer caso, el compuesto, ¿Cómo, profe, me puedes repetir ¿desde lo que dónde? dijiste ahorita? Que dijiste a través de una absorción, bueno, eso. Que puede ser física o química. Listo. Cuando hablamos de una absorción de tipo físico, estamos hablando de interacciones de tipo electrostático. Listo. Que debido a diferencias en la distribución de los electrones, tanto en la molécula orgánica como en la superficie del catalizador, ambos terminan atrayéndose entre sí. Listo. Solamente por diferencia de eso. Como, mírenlo de la siguiente manera. Es que es muy parecido a lo que sucede entre cargas positivas y negativas. ¿Listo? Que ya sabemos que entre las dos, por ser de signo contrario de naturaleza opuesta, terminan atrayéndose. Eso sería una absorción física. En cambio, como sucedió acá, que los compuestos de interés terminan formando enlazamientos con átomos de la superficie del catalizador, a eso se le llama absorción química. ¿Listo? Ahí tengan un cuidado, muchachos. Y es que existen dos términos muy parecidos. Absorción con B y absorción con B. Cuando uno dice absorber, a lo que está haciendo referencia es a lo siguiente. Es que, por ejemplo, cuando usted burbujea oxígeno en Profe, un... tengo una pregunta. Sí, ¿Es con D o con B? la que estamos tratando en este momento, Ajá. con D. Ah, bueno. Es la absorción química. Sí. En este Y caso la es física era absorción. absorción con B. No, Todas dos son con D. sí, mire. Ah, bueno, gracias. La absorción puede ser química o puede ser física. Listo. Si se... Bueno, mejor copiemos las palabras. Listo. Entonces, cuando es física, es simplemente atracción electrostática. Listo. Pero cuando es química, ¿qué pasa? Lo que sucede acá. Listo. Que se forman enlaces covalentes con átomos de la superficie del catalizador.
Listo. ¿Qué pasa? Que es que en términos pues prácticos, cuando usted tiene una absorción física, ese tipo de absorción es muy fácil de contrarrestar, digámoslo así, de devolver, o digámoslo así, de recuperar lo que usted tiene ahí absorbido en la superficie. Pero en cambio, cuando se trata de una absorción química, la única manera es poner usted a reaccionar lo que se le pegó. ¿Listo? Que es lo que va a suceder a continuación en el mecanismo. ¿Listo? Ah, bueno, yo les había comentado otro término. Absorción. Si es con C o es con S, ya me entró la duda. Corríjanme. Ustedes saben que yo no tengo problema con eso. Pues busquémoslo. Si es con C. En cambio, cuando uno habla de absorciones, por ejemplo, cuando usted burbujea aire en agua, esperando que se le disuelva parte del oxígeno. ¿Listo? A eso es a lo que llamamos absorción. Eso es un mero ejemplo, porque hay muchos tipos de absorción. ¿Listo? De eso no vamos a hablar a continuación. Bueno, entonces sigamos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, muchachos? Eh, cuando un átomo de hidrógeno que esté absorbido en la superficie del catalizador se acerque lo suficiente, ya sea a este carbono o a este otro de acá, a cualquiera de los dos, el que primero se acerque, entre los dos se va a formar un enlace. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Ve? Va a suceder lo siguiente. Entonces, una vez que entre ese carbono y ese hidrógeno se forma el enlace, ese carbono se puede despegar de la superficie del catalizador. ¿Listo? Como ustedes lo pueden observar ahí. ¿Listo? Entonces viene este hidrógeno. Es más, le voy a poner una color para que ustedes puedan rastrearlo más fácil. Listo, véalo ahí. Es ese. Listo. Entonces cuando ese hidrógeno se acerca lo suficiente al carbono, como ya les dije, entre los dos se va a formar un enlace sigma. Y eso hace que ese carbono y el hidrógeno, este aquí de verde, se puedan despegar de la superficie del catalizador. Esa es la única manera de despegarlos, no hay otra, poniéndolas a reaccionar. Listo. Y si ustedes se lo preguntan, sí, eso es un dolor de cabeza. A veces, porque a veces eso es lo que uno busca. ¿Y qué pasa con el otro hidrógeno? Pues cuando se acerca lo suficiente al otro carbono, pues entre los dos se va a formar un enlace sigma y de esa manera la molécula pues se despega totalmente de la superficie. Profe, no entendí por qué se despega del catalizador. Vea, muy sencillo porque pues este es uno, este es el otro. Porque ahí lo que va a suceder que es lo siguiente, y es que este hidrógeno cuando se acerca lo suficiente a este carbono, entonces entre los dos se va a formar un enlace covalente. Entonces, ¿qué va a pasar con este enlazamiento de acá y este enlazamiento de acá? Pues se va a romper cuando eso suceda, ¿cierto? Entonces, gracias a eso es que se dice que se despega. Eso ocurre a través de unos mecanismos que no son parecidos a los que nosotros normalmente vemos en el curso. ¿Listo?
Entonces, Ah, por listo. eso no ando más en el asunto, para que no se me vayan a confundir de más. ¿Listo? En este sentido, lo que sí quiero que entiendan y que les quede muy claro es lo siguiente, y es que siempre el producto final de una hidrogenación catalítica de un alqueno siempre va a ser un alcano. Siempre va a ser ese. ¿Listo? Noten también lo siguiente, y es que las reacciones siempre ocurren en la superficie de un sólido. ¿Listo? Por lo general, pues eh, los reactivos, bueno, el hidrógeno siempre va a estar en estado gaseoso. Y el compuesto orgánico puede estar ya sea en fase gaseosa o en fase líquida. ¿Listo? Entonces, debido a que la reacción ocurre en una fase sólida, que sería la superficie del catalizador, entonces, debido a eso es que se dice que este tipo de reacciones son del tipo heterogéneo o son reacciones heterogéneas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vámonos con otra reacción. No nos detengamos demasiado. Miremos la reacción de ozonólisis. Y voy a empezar comentándoles lo siguiente. Según la estructuración de la misma palabra, vemos dos raíces. ¿Listo? La palabra lisis se refiere a ruptura. Y ozono pues hace referencia a lo que vamos a usar como reactivo en la reacción. ¿Listo? En este caso vamos a utilizar como reactivo el ozono. ¿Listo? O dicho de otra manera, ¿cómo se va a interpretar el título de esta o el nombre de esta reacción? Lo podemos interpretar de la siguiente forma, como una ruptura mediada con el uso de la molécula del ozono. Eso tiene otras implicaciones de las cuales vamos a hablar a continuación. ¿Listo? ¿Quieren que hagamos el ejemplo con una estructura en cadena abierta o cerrada? Abierta, ¿O hacemos los dos tipos de ejemplos? los dos. Los dos tipos. Los dos, por favor. Listo, está bien. Entonces empecemos con una cerrada. Profe, ¿el reactivo siempre va a ser ozono? Sí, siempre es con ozono. Bueno, gracias. Sí, porque si no, no recibiría el nombre de ozonólisis. ¿Listo? Bueno, entonces les decía que vamos a usar ozono como reactivo. Esta es la estructura del ozono. Y el mecanismo es muy parecido al que ya hemos utilizado antes, en el caso de la halogenación, en el caso de la hidratación y para la adición de HX. ¿Listo? Entonces, ¿quién empieza la reacción? El doble enlace. ¿Listo? Entonces el enlace pi se va a utilizar para formar un enlace entre este oxígeno acá arriba y un carbono. En este caso, ¿con cuál de los dos carbonos? ¿El de arriba o el de abajo y por qué? Profe, el de arriba porque está más cerca. No, no necesariamente. El de abajo por lo que es negativo. No. Puede ser el de abajo porque es terciario, ¿no? Pero en ese caso, Juan José, eso sí es Juan José. Sí, sí, profe. Bueno. Eh, no, a ver. Desenredémonos.
En este caso, el oxígeno nos conviene enlazarlo al carbono de arriba o al de abajo. Es que esa es la pregunta. Profe, el de arriba por el CH3 de abajo. ¿Qué tiene el CH3? Pues no sé, el carbono, los dos carbonos y lo del enlace, pues el doble enlace. En este caso, ellos no tienen la culpa. Entonces, ¿Se acuerdan de la regla de Markovnikov? Verá, si este oxígeno se enlazara al carbono de abajo, es decir, a este así, ¿sí o qué? ¿De dónde sacamos los electrones del enlace, cierto? Entonces, ¿qué le pasaría al carbono de arriba? Queda positivo. ¿Sí o qué? Queda perdiendo. Y eso sería un carbocatión ¿de qué tipo? Primario, secundario, terciario. Ya uno Sería secundario. sería secundario, ¿cierto? Profe, ¿y a dónde quiere llegar? A lo siguiente. Porque es que eso ya lo habíamos mirado. Y la segunda opción sería enlazarlo al carbono de arriba, haciendo que el carbono de abajo pues quede perdiendo y por lo tanto quede con una carga positiva. De esa manera logramos la obtención de un radical, perdón, de un carbocatión ¿de qué tipo? Muy bien, terciario. Y entre uno secundario y uno terciario, ¿cuál es mejor? Según la regla de Markovnikov. terciario. El terciario. Entonces estamos obligados a enlazar a este oxígeno que le puse un subrayado verde al carbono de arriba. Listo. Bueno, sigamos. Como este oxígeno tiene su capa de valencia totalmente llena, no podría formar un tercer enlazamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el enlace pi entre esos dos oxígenos se va a romper en la dirección de este oxígeno de acá, del que tiene la carga positiva. Con ese rompimiento, este oxígeno positivo se quedaría con los dos electrones de ese enlace pi, haciendo que su carga positiva desaparezca. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Momentáneamente, el carbono de abajo quedaría con carga positiva, según lo que hablamos hace un momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué haríamos entre este carbono positivo y este oxígeno negativo? ¿Qué podríamos hacer entre los dos? Unirlos. Exactamente. Los podemos unir. ¿Listo? Y eso es todo. Entonces al oxígeno de abajo le voy a poner de subrayado naranja, que le podamos hacer un rastreo más fácil. Entonces el oxígeno naranja es este. Y el oxígeno verde es este. Bueno, yo los veo con esos colores. Yo no sé si en realidad así sea. Bueno, este tipo de especies orgánicas que tienen tres oxígenos en la misma región de la estructura se las conoce como ozonios. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que es que en especial este ozono de acá es muy inestable. ¿Por qué? Porque es que la estructura del ozono es preferentemente casi que lineal. No del todo, pero sí se asemeja mucho a la linealidad. ¿Y qué pasa, muchachos? Que es que una vez que esos dos oxígenos se integran a la estructura orgánica, ¿qué va a suceder? Que es que ellos van a tratar de jalonar la misma estructura de tal manera. A ver, ¿dónde tengo el verde? De tal manera que el enlace entre los dos carbonos que antes formaban el doble enlace comience a estirarse. Y se estira hasta el punto que ese enlace se va a romper. ¿Listo? Voy a hacer un paréntesis. Para comodidad de ustedes, voy a enumerar esas flechas.
Y ustedes me dirán, profe, todo eso ocurre en una sola etapa reactiva. Sí, todo eso ocurre al tiempo. Listo. Bueno, entonces cierro paréntesis y retomo. Entonces va a llegar un momento en que el enlace sigma, que en este caso están formando este carbono acá y este de acá, esos dos, se va a romper. Listo. Y se va a romper en cualquier dirección. ¿Listo? ¿En qué dirección quieren que lo rompamos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, listo. Entonces, cuando ese enlace se rompa, se van a utilizar esos dos electrones del enlace sigma para formar un enlace pi entre el carbono de arriba y ese oxígeno verde. ¿Listo? Eso va a ocasionar que el enlace entre el oxígeno verde y ese otro oxígeno intermedio se rompa en la dirección de ese último. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Que con la formación de este primer enlace, el enlace pi entre el carbono de arriba y el oxígeno verde, ¿qué le va a pasar al carbono de abajo? Va a quedar perdiendo, es decir, que va a quedar momentáneamente con carga positiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? En ese mismo instante, ese oxígeno al cual se enlaza ese carbono que les señalo, que les menciono, va a donar uno de sus pares libres para que se forme un enlace pi entre ese carbono y ese oxígeno. ¿Listo? Todo eso ocurre al tiempo. ¿Listo? Este es el primero, este es el segundo y esta es la tercera flecha. ¿Qué va a pasar acá? Y vamos a llegar a lo siguiente. Recuerden que a este carbono se enlaza un hidrógeno. ¿Listo? Lo voy a dibujar para facilitar algunas cosas. Sí, listo. ¿Y qué va a pasar con el otro carbono? Vea, él queda enlazado a un oxígeno, pero resulta que este oxígeno sigue enlazado a este de acá intermedio. Este queda negativo, este queda positivo y este oxígeno acá arriba queda neutro y el CH3. ¿Listo? Bueno, estamos de acuerdo que, bueno, el oxígeno verde es este de acá y el oxígeno naranja es este de acá. ¿Listo? Ahora sí, les voy a decir lo siguiente. Estamos de acuerdo en que este oxígeno de acá se comporta como un nucleófilo, ¿cierto? Debido a su carga. Que a propósito, ahorita que hablamos de electrófilos y nucleófilos, miren que no sé si lo notaron, hay unos que tenían carga y otros que no, ¿cierto? Y no sé si se lo habían preguntado, sin embargo, yo se los voy a decir en este momento. Siempre una especie con carga eléctrica bien definida es mejor nucleófilo o es mejor electrófilo que una que no la tenga. Listo. Por ejemplo, ¿qué sería mejor nucleófilo? ¿Un OH- o un oxígeno de una molécula de agua? El H menos. El OH-. El OH menos. Es correcto. De verdad, no chequeo si se está grabando esta clase. Parece que sí. Bueno, me gusta hacer esos chequeos de vez en cuando. Bueno, y por ejemplo, ¿qué es mejor electrófilo? ¿Es esto o esto?
El que no tiene carga. Al contrario, Ah, el que tiene la carga. claro. El H3 o más es mejor electrófilo que el agua. Y el OH- es mejor nucleófilo que el agua. ¿Listo? Solamente como para que lo tengan ahí presente. Yo les decía hace un momento antes de distraerme por los caminos de la vida que este oxígeno pues tiene carga negativa, por lo tanto es un excelente nucleófilo. Debemos de buscar entonces el electrófilo, que en este caso pues no es el oxígeno que tiene la carga positiva, sino que ese nucleófilo lo vamos a ese electrófilo, perdón, lo vamos a encontrar en otro lado. ¿En qué lado? En esta parte de acá. Listo. De donde estamos de acuerdo que entre un carbono y un oxígeno, el oxígeno tiene mayor electronegatividad. Sí, es cierto. Entonces, eso lo convierte en un sitio rico en electrones, mientras que al carbón en un sitio pobre en electrones. Es decir, que hemos identificado el electrófilo. ¿Qué podemos hacer entre los dos? Enlazarlos. Pregunta: ¿será que ese carbono podrá formar un quinto enlace? ¿Sí o no? Profe, no puede formar pues solo 4. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? No. Listo. Entonces, la formación de ese enlace con el oxígeno negativo va a ocasionar la ruptura de un enlace. En este caso, ¿cuál sería? Pues en este caso sería el enlace pi con el oxígeno. Listo. Y eso hace que el oxígeno adquiera una carga negativa, ¿cierto? Convirtiéndolo en un buen nucleófilo. Entonces, ¿qué podemos hacer con él? Pues lo siguiente. Y aquí viene una muy buena aclaración. Imagínense, imagínense, no, fíjense que este carbono de acá, al que se enlaza a través de un enlace doble con este oxígeno positivo, se comporta como un sitio pobre en electrones. ¿Alguien que me explique eso? Ya les di el resultado, denme la explicación. Nadie. ¿O será que yo estoy equivocado? Profe, me repite la pregunta, por favor. Que no mire tu señal. Lo que quiero que me digan es, ante mi comentario anterior, que les dije que este carbono de acá, que forma el doble enlace con ese oxígeno positivo, se comporta como un sitio pobre en electrones. Entonces quiero que me den la explicación. Profe, pero pues se comporta como un sitio pobre en electrones en comparación con el oxígeno. Ajá, claro. Entonces esa sería la explicación por la electronegatividad. Ajá. Pero, ¿qué pasa con esa carga positiva del oxígeno? Eso no afectará. Ah, sí, sí, porque pierde. Pues la respuesta es que no. Porque es que una Pero cosa usted es hablar de electronegatividad y otra cosa es hablar de cargas. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que es que así ese oxígeno tenga carga positiva o así este oxígeno, este otro oxígeno de acá tenga carga negativa, su electronegatividad no va a cambiar. Eso no depende de su carga. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vea, tenemos por acá, tenemos que antes les había comentado que con el rompimiento de este enlace pi, ese oxígeno de acá va a adquirir una carga negativa. Sí, entonces, ¿qué era lo que estábamos haciendo antes? Identificando el electrófilo. Listo. Entonces, de esa manera este oxígeno se va a poder enlazar a este carbono.
Pero como este carbono no puede formar 5 enlaces, debemos de romper el enlace pi que forma con ese otro oxígeno. Y con la ruptura de ese enlace pi, ¿qué va a pasar? Que ese oxígeno se queda con los dos electrones del mismo enlace, haciendo que la carga positiva que tiene desaparezca. ¿Y entonces qué nos queda? Profe, pues un enredo. Pues sí, eso queda como un enredo, pero no es imposible, pues tampoco. Tampoco es tan imposible, pues. Listo. Y por eso he estado colocando ahí colorcitos, para que a ustedes se les haga más fácil. Listo. Entonces vea que por el lado del oxígeno verde, los dos carbonos que antes formaban el enlace doble van a quedar enlazados. Es decir, que entre los dos va a quedar ese oxígeno verde. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo puedo dibujar? Por ejemplo, así. ¿Listo? Y ese es el oxígeno verde. Y por otro lado, ¿qué vamos a encontrar? Que por el lado del oxígeno naranja, ¿listo? Entre esos dos carbonos que antes formaban el enlace doble, pues van a quedar de por medio estos dos oxígenos. Entonces, ¿cómo los dibujamos? Por ejemplo, así. ¿Listo? Y por aquí también hay un hidrógeno. Y ese oxígeno de allá abajo es el oxígeno naranja. ¿Listo? Sino que lo hagan con despacio, con calma, eso sí, no se demoren 2 horas. Y ya. Y con eso obtenemos otro sonido. Y aprovecho para comentarles algo adicional. Escribámoslo acá abajo. Es lo siguiente. Que es que especies oxigenadas en química orgánica tenemos muchos. Listo. Por ejemplo, les puedo comentar el caso de los éteres, que ya son unos viejos conocidos. Es decir, en cuya estructura, rodeando a un oxígeno por lado y lado, tenemos dos cadenas carbonadas. ¿Listo? Tenemos también a los peróxidos, en donde tenemos entre o en el intermedio de dos cadenas carbonadas diferentes o iguales también puede ser. Tenemos dos oxígenos. Eso es un peróxido. Los peróxidos por lo general se los utiliza ya sea para reacciones de oxidación o para la obtención de radicales libres. En este caso no con la intervención de radiación ultravioleta, sino con la aplicación de calor. Y por último tenemos a los ozonios. ¿Listo? Que ya conocimos dos estructuras diferentes de ozonios, que serían las siguientes. Esta sería una. Y cualquier cosa, cualquier cosa. Ese es un tipo de ozonio. Y el otro sería el que recién escribimos. Aquí cualquier cosa, aquí cualquier cosa. Y aquí lo mismo. ¿Listo? Bueno, ahora solo nos queda una reacción por considerar. Que antes de escribirla voy a hacer una aclaración. ¿Qué se hizo en la primera etapa? ¿Qué se le hizo a la estructura orgánica? Cuéntenme ustedes.
Aló, día uno. Se le añadió el ozono, Se le añadieron átomos de oxígeno, ¿cierto? En general, cualquier reacción orgánica en la que le metamos oxígenos a una estructura, eso es una reacción de oxidación. ¿Y entonces qué sería una reacción de reducción? ¿Cuándo qué? Cuando se quitan oxígenos. Exactamente, por ejemplo, en el caso de una deshidratación. ¿Listo? O en el caso que sigue, cuando, por ejemplo, este segundo sólido, que es mucho más estable que el primero, estructuralmente hablando, se lo pone a reaccionar con sulfuro de dimetilo. El mecanismo asociado con esta reacción con el sulfuro de dimetilo no se los voy a enseñar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Y es que por más que he buscado no me la puedo encontrar. Y los libros de texto, pues, ¿qué es lo que hacen? Siempre muestran esa reacción, pero nunca muestran el mecanismo. Entonces lo dejan a uno como en el limbo. Pero bueno, nada que hacer. He intentado buscarlo en artículos y publicaciones científicas y el mecanismo no lo he podido encontrar. Claro que puede ser que esté buscando mal. Yo siempre he buscado en inglés. ¿Será que trato de buscarlo en alemán? O de pronto en ruso. Uno nunca sabe. ¿Listo? Entonces, ¿qué se le hizo a la estructura orgánica en esta última reacción? Pues antes habían 3 oxígenos y se extrajo uno. Entonces, de esa manera, podemos decir con seguridad y sin peligro ¿a qué? A equivocarnos, que esta última reacción consiste básicamente en una reducción, mientras que la primera del mecanismo es una oxidación. Y noten también algo adicional. A ver dónde tengo el gris. Velo acá. ¿Qué tipo de grupo funcional es este y qué tipo de grupo funcional es este? El de arriba, ¿qué sería? No es un aldehído, profe. Es un aldehído. Mientras que el de abajo sería una cetona. Entonces quiere decir que, a ver, hechos innegables en esta reacción, en este mecanismo. Primero, el enlace doble o los dos carbonos que forman el enlace doble al principio, al final no quedan enlazados entre sí. Listo. Segundo, según la estructura de alrededor del enlace doble, al final podemos obtener ya sea un aldehído o una acetona. Listo. Lo tercero. Si el enlace doble hace parte de una estructura en cadena cerrada, ¿qué le pasa al anillo? Se rompe. Listo. A ese tipo de reacciones se las conoce como reacciones de apertura del anillo. ¿Y dónde ocurrió específicamente? En la segunda reacción del mecanismo. Bueno, lo que terminen de copiar me avisan.
Profe, ¿cómo es lo de la reacción de apertura del anillo? Lo puedes entender de la siguiente manera. Afortunadamente yo puedo apagar y prender el micrófono a voluntad para que ustedes no me escuchen estornudar ni otras cosas. Cierro paréntesis. Lo puedes entender de la siguiente manera. Mire, estamos de acuerdo que aquí todo esto forma un anillo. ¿Sí o no? ¿Sí o qué? Sí, ¿Qué pasó con la ruptura de este enlace de aquí? De este enlace de acá. ¿Qué le pasó al anillo? Se rompió, ¿cierto? A ese tipo de reacciones en las que siempre se rompa una estructura cerrada, se les conoce de este tipo, como reacciones de apertura de anillo. ¿Listo? listo, profe, gracias. Con gusto. Ya terminando de copiar. Ya terminando de copiar. Ve, aquí yo no terminé de enumerar las reacciones y ustedes no me dieron nada. Tan, esta es la segunda, la tercera, esta es la cuarta. Muchachos, a mí se me olvidan muy fácil las cosas. Ustedes me deben de hacer siempre auditoría y recordarme. Listo, porque nos quedan varias cosas por hablar. Sigamos con el otro ejemplo. ¿Qué pasa con una cadena abierta? Este sí lo podemos hacer más rápido. Por ejemplo, algo así. El doble enlace acá. La misma historia. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace rato acerca de a qué carbono se debe de enlazar ese oxígeno en este mecanismo? ¿Será que en este caso nos interesa? ¿O será que nos da lo mismo? ¿Será que en este caso nos interesa, muchachos? Pues a ver, analicemos. Si este oxígeno se pega a este carbono de acá, nos quedaría una carga positiva acá, ¿sí o qué? Y eso sería un carbocatión secundario. Pero si se pega acá, la carga positiva se formaría acá y eso también sería un carbocatión secundario. Entonces, ¿será que en este caso nos interesa? Sí. Pues no, porque al final vamos a... Ah, no, porque todos quedarían secundarios, pues. Eso, y al final llegaríamos a exactamente la misma estructura. Entonces, en este caso, no nos complicamos la vida con eso. Bueno, entonces miremos a ver.
Aquí llegamos. Nos queda eso. ¿Listo? Ay, aquí se me hizo falta. Sí, me hizo falta colocar esta otra flecha. Pongámosle los numeritos para que no perdamos la costumbre. 1, 2, 3. Bueno, aquí qué va a pasar. Lo mismo ahora. Los dos carbonos terminan separándose definitivamente. Y llegamos a lo siguiente. Intenten ustedes dibujar los productos. Inténtenlo hacer ustedes solos. Supongamos que este es el naranja. Creo que ahorita lo coloqué de otro color. Este sería el verde. Y este de acá arriba, el naranja. El naranja sería este. Ah, no, sería el otro. Sería este de acá. Y con eso se me pierden los pares libres de electrones. Y el verde sería el otro. Todo por la dirección de las flechas. Culpa de que de las flechas. Por este lado, ¿qué obtendríamos? Tendríamos esto. Se obtendría una acetona, ¿cierto? Y por este lado de acá se tendría lo siguiente. Uno, dos, tres. Dos, tres. ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no. El equivocado soy yo. Aquí va es un hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Ya me están doliendo hasta los oídos. Pero bueno. Aquí estamos en pie de lucha. ¿Sí o no? A eso llega. ¿Y después qué hacemos? Cuéntenme ustedes. Profe, ¿esos hidrógenos de dónde? Es que ya estaban. Ya estaban ahí. Solamente que yo no los había querido dibujar. Pero ya estaban. Bueno, entonces, después, ¿qué hacemos? Similar a lo que sucedió antes. Este oxígeno negativo se va a enlazar a este carbono acá. Eso ocasiona la ruptura de este enlace. Este oxígeno momentáneamente queda negativo, haciéndole fácil enlazarse a este otro carbono. Y eso hace que este enlace acá se rompa. Pongámosle el número
numeritos. Este es el 2. Este es el 3. Esta es la 1. Esta es la 2. Esta es la 3. Esta es la number 4. Muy bien. Entonces aquí viene la pregunta existencial del momento. ¿A qué llegamos? Pues a lo siguiente. Hidrógeno por acá, CH3 por acá. Ah, ya. Hacía falta decir que este es el verde, que este de acá es el naranja. Entonces, por el lado del oxígeno verde, entre los dos carbonos que antes formaban el enlace doble, pues va a quedar un oxígeno por ese lado. Un hidrógeno y 3 carbonos. ¿Listo? Y por el lado del oxígeno naranja, pues van a quedar en el intermedio 2 oxígenos. Algo así. Vean, no quedó ni tan feo, hombre. No quedó ni tan mal. Profe, que eso es muy enredado, sí. Yo lo reconozco. Pero imposible no es. Eso sí estoy seguro. Imposible no es. Imposible quizás curar un cáncer de páncreas en estadio 4, si mal no estoy. O en fase 4. O un cáncer de próstata en fase 4. O un cáncer de cuello uterino. El problema con esos cánceres es que, sobre todo con el de próstata y el de cuello uterino, esos tipos de cáncer, una vez que son diagnosticados, ya no es mucho lo que se puede hacer, desgraciadamente. La vida lo libre a uno de ese tipo de cosas. Bueno, entonces por este lado vamos a obtener algo como esto. Y por este otro lado vamos a obtener algo como esto. Ah, claro, y no se me puede olvidar el otro. El compuesto sulfonílico. Bueno, estamos de acuerdo que esto es un aldehído. Hace rato me equivoqué y nadie me ha dicho algo. Esto también es un aldehído. Vale, error ahí. Todavía están conmigo acá. Sí, profe. Listo. Entonces mira que esto es lo que yo les decía ahora rato. Que dependiendo de la estructura alrededor del enlace doble entre los dos carbonos, se pueden obtener o ya sea dos aldehídos o dos cetonas o una mezcla entre un aldehído y una cetona. Todo depende de eso por ese lado. Por otro lado, noten que en este caso, dado que el doble enlace hacía parte de una estructura abierta, miren que aquí al final obtuvimos dos productos carbonados, cosa que no sucedió en el primer ejemplo, en el que el doble enlace hacía parte de una estructura cerrada, haciendo que al final solo se obtuviera un producto carbonado. ¿Listo? Bueno. Veamos a continuación otro tipo de oxidación.
de reacción de oxidación. El mecanismo de esta reacción no se los voy a enseñar, no porque no exista, sino porque es largo y enredadito. ¿Listo? Entonces, más bien, se los voy a enseñar de forma general. ¿Listo? Hagámoslo con una estructura cerrada. Por ejemplo. ¿A ustedes no les parece que la cantidad de casos de cáncer en los últimos años está disparada? Todavía estoy aquí tranquilos. Solo que me quedé callado esperando a que me respondieran algo. Y si me lo parece. Listo. Entonces, en el caso de la oxidación con K-4, tenemos dos situaciones diferentes. Todo va a depender de qué, de la concentración del permanganato. ¿Listo? Sin embargo, en las dos situaciones tenemos un punto en común, que ya se los voy a comentar. O sea, aquí, en el primer caso, lo vamos a trabajar con el Profe, ¿de qué permanganato depende? ¿De la concentración de qué? del permanganato. De este cosito acá, del KMnO4. De eso depender. Ok. No me acordaba que se podía hacer eso. Listo. Entonces, en el segundo caso, no solamente se trabaja concentrado, sino que también se añade calor. ¿Listo? Bueno, como les decía, en ambas situaciones vamos a tener un punto intermedio, que consiste precisamente en la síntesis de un tipo especial de compuestos orgánicos llamados glicoles. Ya se los voy a dibujar. Los glicoles son compuestos orgánicos caracterizados porque encontramos dos alcoholes, dos grupos de alcohol enlazados a carbonos vecinos. Profe, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los dos casos? Pues resulta que la diferencia es la siguiente, y es que cuando trabajamos con permanganato de potasio diluido, el producto final es el glicol. En cambio, cuando trabajamos con permanganato de potasio concentrado, el glicol es meramente un intermediario reactivo. ¿Listo? De donde, una vez para que se acostumbren a esa notación,
Los intermediarios reactivos se los suele encerrar entre corchetes. Claro que si ustedes me lo preguntan, eso es algo pues que sobra. ¿Listo? Claro que yo entiendo bien por qué quieren hacer esa distinción. Y es debido a que por lo general los intermediarios reactivos jamás se los detecta al final de la reacción. O para que ustedes me lo entiendan, si usted por ejemplo hace esta oxidación que yo les propongo acá abajo con permanganato de potasio concentrado, hacen la reacción, la dejan avanzar y ustedes mandan a analizar lo que obtienen ahí, jamás les va a aparecer ahí el glicol, a eso me refiero yo. O sea, se sabe que el glicol aparece en el mecanismo de reacción, pero en ese caso no aparece al final. ¿Listo? A eso es a lo que yo me refiero. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Vea, que me lo deberíamos de hacer de esta manera. Para que ustedes no se me vayan a complicar demasiado, vea. Para usted saber a qué producto se llega, vuelva a dibujar el reactivo inicial, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Vea. El enlace doble entre los dos carbonos, bórrelo. ¿Listo? Ya lo borramos. Y lo va a reemplazar por dos dobles enlaces con oxígenos. Y ya, eso es todo. Recuerden que a este carbono se enlaza un hidrógeno, que siempre estuvo ahí. ¿Listo? Así de sencillo. Solamente que hay que tomar en cuenta una cosa, y es esto. Miren que por la parte de arriba de la estructura se obtuvo un aldehído. En cambio, por la parte de abajo de la estructura se obtuvo una cetona. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la consideración que hay que tomar en cuenta con los aldehídos? Y es que resulta que ellos, en presencia y sin importar la concentración, en presencia de un agente oxidante fuerte, ellos se siguen oxidando. Y pasa, muchachos, que el siguiente estadio en la oxidación de un aldehído es precisamente un ácido carboxílico. O dicho de otra manera, usted en un ambiente reactivo en el que tenga un aldehído y un agente oxidante fuerte como lo es el permanganato de potasio, jamás el aldehído le va a quedar ahí. ¿Listo? Y al final pues obtenemos, como ya les venía diciendo, un ácido carboxílico y una acetona, en este caso. Entonces ustedes se preguntarán, profe, esto también va a depender, o el tipo de producto que obtengamos al final en esta reacción, va a depender de la estructura alrededor del doble enlace. Sí, va a depender de eso. ¿Listo? En ocasiones se obtienen dos ácidos carboxílicos, en ocasiones se obtendrán dos cetonas, o como este fue el caso, se obtiene por un lado un ácido carboxílico y por el otro lado una acetona. ¿Saben qué no he hecho? Guardar esta vaina. Y estas son las del grupo 4. Solo que tengan muy presente que si inicialmente ustedes obtienen un aldehído, pues deben de seguirlo oxidando. ¿Listo? Ahí ya como para completar la idea. A lo que terminen de copiar me avisan.
Profe, yo no entendí de dónde salió el alcohol. Pues para el glicol. Recuerda que hace rato les hice la aclaración que el mecanismo no se los quería enseñar. Bueno, pero me surgió la duda. Ah, es que es la misma historia, porque salen de la misma parte. Es más, ya que usted lo comenta, listo, está bien. Se los voy a mostrar. Después no me echen la culpa. Eso está en la 163. Bueno, Híjole, se trabó. 160 y... Bueno, por acá. Véanlo acá. Esto es lo que sucede. El permanganato en solución acuosa se disocia, formando iones manganato e iones potasio, ¿cierto? Dos oxígenos de la estructura del manganato son los que se enlazan a esos dos carbonos que forman el enlace doble, ¿cierto? Después de cierta cantidad de reacciones se forma el glicol. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que es que este tipo de alcoholes, en presencia también de los mismos iones manganato, interaccionan formando ese doble enlace carbono-oxígeno después. ¿Listo? Solamente que en este caso, este proceso, en el caso de los glicoles, ocasiona la ruptura del enlace sigma entre esos dos carbonos que al principio formaban el enlace doble. Esa es la explicación. Una forma resumida de hacerlo es esta. Listo. Solamente que está la forma resumida. De esta manera no, o sea, por este esquema reactivo no se explica la aparición del glicol. Y el glicol siempre es un intermediario. Siempre en esta reacción. Más o menos por ahí van los tiros, como dicen los papás. Bueno, jóvenes, dejemos hasta aquí la clase de hoy. Yo creo que pues no avanzamos demasiado, pero tampoco avanzamos poco. Nos vemos el próximo sábado entonces. Profe, hasta luego, muchas gracias. Con mucho Hasta gusto, luego, muchachos. profe. Que la fuerza los acompañe. profe, una pregunta más. Ajá. ¿También vas a hacer asesoría este viernes? Deben de estar. Eso depende de si me mejoro rápido o no. Puede ser el sábado. Podría No, ser el sábado, podría ser el viernes, podría ser el jueves. Todo depende de. Deben de estar atentos al que